hemos definido una variable nueva, la entropía. Su definición es la siguiente: la variación de entropía total de un sistema entre dos estados de equilibrio termodinámico, 2 y 1, es la integral entre 1 y 2 por cualquier camino reversible de las cantidades de calor infinitesimales que haya intercambiado el sistema en esa evolución, dividido las temperaturas del sistema en cada punto de equilibrio por el que haya pasado el sistema durante la evolución. Esta condición de la integral, que la evolución sea reversible, es esencial. Si la evolución que realiza el sistema es irreversible, no podemos calcular la variación de entropía evaluando esta integral por el camino que el sistema haya recorrido. Así sepamos evaluarla. Tenemos que ir por otro camino, en ese caso, uno cualquiera, pero que sea reversible. Lo que nos dice la definición de la función entropía es que ese camino puede ser cualquiera, por eso la entropía total de un sistema depende solo de su estado. Como la cantidad de calor involucrada en esta definición es la cantidad de calor total intercambiada por el sistema en cada estado de equilibrio por el que pasó en esa evolución, la entropía calculada de esta manera es la entropía total del sistema. Aparecerá siempre la masa del sistema involucrada en el valor de la entropía extensiva del sistema. Podemos definir una variable intensiva como entropía específica, que será una variable de estado, es decir, una función intensiva, una variable intensiva, de estado del sistema, que podrá pensarse, por lo tanto, como una función de n otras variables de estado, siendo n el número de grados de libertad del sistema de que se trata. Nosotros vamos a aplicar esta definición ahora para calcular las variaciones de entropía de sistemas materiales formados por sustancias puras en una fase, es decir, sistemas materiales de 2 grados de libertad. Veamos, comencemos por sólidos y líquidos. Imaginamos entonces, para seguir la definición de entropía, una evolución cualquiera reversible entre dos estados de equilibrio también cualesquiera, 1 y 2. Lo que vamos a hacer es unir 1 y 2 por dos evoluciones, una isoterma saliendo del estado inicial y una isobara llegando al estado final. La intersección de la isobara en el estado final con la isoterma del estado inicial define un punto intermedio A, de manera que diremos que S2 menos S1 es S2 menos SA más SA menos S1. Podemos hacer esto porque la entropía, como la energía interna, como la entalpía, es una función de estado. Por lo tanto, no importa el camino que elijamos para calcular la variación. Comencemos entonces por la evolución 1A. La evolución 1A es una isoterma. Recordemos una vez más cómo podemos imaginar una evolución isoterma de un sólido o un líquido.
Esta es una compresión. Imaginamos el sólido o el líquido contenido en un recipiente cilíndrico cerrado con un émbolo. Nosotros aumentamos, el sistema está en equilibrio con el medio exterior. Aumentamos la presión cargando el émbolo, aplicando una fuerza sobre este vástago. Lo que ocurre es que aumenta la presión en el sólido o en el líquido, pero dada la incompresibilidad de sólidos y líquidos, es decir, dado que la derivada del volumen respecto de la presión a temperatura constante es muy baja, esta fuerza prácticamente no hace trabajo. Como no hace trabajo, no cambia la energía interna del sistema. Al no cambiar la energía interna del sistema, no cambian tampoco sus variables de estado. No cambia la temperatura. Pero si el trabajo es prácticamente nulo y la variación de energía interna es nula, la cantidad de calor intercambiada también será prácticamente nula, y podremos decir que la cantidad de calor infinitesimal intercambiada por el sistema en cada tramo de esta evolución isoterma es prácticamente cero, con lo cual la integral entre 1 y a de delta Q sobre T será igual a 0, o sea, SA es igual a S1. Vayamos entonces ahora al tramo A2. El tramo A2 corresponde a una isobara. Esto es, entonces, el calentamiento desde la temperatura 1 hasta la temperatura 2, hasta la temperatura del punto 2, a presión constante de un sólido o de un líquido. Es para esas evoluciones que hemos definido el calor específico de una sustancia, que es la cantidad de calor intercambiado por la unidad de masa de la sustancia cuando su temperatura aumenta en la unidad. Podemos decir entonces que la cantidad infinitesimal de calor intercambiada en esta evolución isobara por el sólido o el líquido será C por M y por diferencial T, siendo diferencial T un cambio infinitesimal de temperatura entre dos estados de equilibrio sucesivos a lo largo de esta isobara reversible. La integral entre A y 2 del delta Q sobre T será entonces la integral entre A y 2 de C por M diferencial T sobre T. S2 menos SA será entonces M por la integral de C diferencial T sobre T entre TA, que es T1, y T2. Acá vemos cómo podemos definir la variable intensiva, entropía específica, como el cociente entre la entropía total del sistema y su masa, y será entonces igual la variación de entropía específica a la integral
de C diferencial T sobre T entre T1 y T2. Si podemos considerar al calor específico del sólido o del líquido constante e independiente de la temperatura entre T1 y T2, podemos escribir S2 menos SA igual a C logaritmo natural de T2 sobre T1, pero SA era igual a S1, de manera que nos queda S2 menos S1 igual a C logaritmo natural de T2 sobre T1, y esta es la ecuación que utilizaremos para calcular variaciones de entropía en sólidos y líquidos para los que podamos asumir calor específico independiente de la temperatura en el rango de temperatura cubierto por los estados 2 y 1. Si el calor específico fuera función de la temperatura, tendremos que expresar el calor específico de forma analítica para poder evaluar esta integral. Vamos a ver ahora variación de entropía en gases. Borramos. Dejamos la ecuación de definición de entropía, que es la misma en todos los casos. Tenemos dos estados cualesquiera en un gas. Tenemos que imaginar una evolución reversible para el gas entre 1 y 2. Vamos a circunscribirnos al caso de gases ideales. Para una evolución reversible infinitesimal, podremos describir que la cantidad infinitesimal de calor intercambiada en esa evolución será C sub B diferencial T, o sea, el diferencial de, vamos a escribirlo en forma masiva primero, será diferencial U más P diferencial B. Solo tenemos que elegir una evolución en la que solo haya trabajo de expansión. Esto lo podemos escribir como M diferencial U más M por P diferencial B. O sea, M diferencial U más P diferencial B. Si ahora reemplazamos en la definición, queda S2 menos S1 igual a M integral entre 1 y 2 de diferencial U, que es C sub B diferencial T, y esto dividido T, más P diferencial B sobre T. Nuevamente podemos dividir por M y obtener la expresión directamente para la variable de estado intensiva entropía específica. S2 menos S1 igual. Esta suma son dos integrales. La integral entre 1 y 2 de C sub B diferencial T sobre T
más la integral entre 1 y 2 a P lo podemos expresar en función de B y T de acuerdo a la ecuación de estado de los gases ideales. Esto es R1 T sobre B, de nuevo T en el denominador y diferencial B, la variable de integración. Resolviendo estas dos integrales, queda S2 menos S1 igual a C sub B logaritmo natural de T2 sobre T1 más R1 logaritmo natural de B sub 2 sobre B sub 1. Fíjense que para un gas ideal la entropía específica es una función de estado que depende de dos variables. La energía interna es solo función de la temperatura. La entalpía es solo función de la temperatura. Pero la entropía de un gas ideal es función de la temperatura y del volumen específico. Por supuesto, es muy fácil obtener una expresión en T y P, reemplazando a B en función de P según la ecuación de estado, en la ecuación de variación de entropía. Si hacemos eso, obtendremos esta otra expresión que puede ser más cómoda en algún caso. C sub P logaritmo natural de T2 sobre T1 menos R1 logaritmo natural de P sub 2 sobre P sub 1. Estas dos expresiones son equivalentes. Una está escrita en T y B y la otra en T y P. Cuando está escrita en T y B, que es la que hemos derivado, queda el logaritmo del cociente de temperaturas afectado por C sub B, y cuando es en T y P está afectado por C sub P. A temperatura constante, la entropía aumenta cuando aumenta el volumen o cuando disminuye la presión. Cuando a temperatura constante aumenta el volumen, la presión disminuye. Por eso, en esta expresión, el signo que afecta al cociente de presiones es negativo. Estas son las expresiones para calcular variación de entropía en sustancias puras en una fase. Vamos a agregar a estos casos uno con el que nos enfrentaremos frecuentemente al resolver ejercicios de termodinámica, y es el caso de las fuentes térmicas, que habitualmente o frecuentemente no conocemos en detalle su estructura. Podremos decir que la fuente térmica tiene una capacidad calorífica infinita, de manera que puede intercambiar una cantidad de calor cualquiera Q sin cambiar su temperatura. Estas son fuentes térmicas con las que
trataremos habitualmente en la resolución de ejercicios. De esta fuente térmica no sabemos nada respecto de su composición o de cuál es su estructura tal que le permite intercambiar calor sin cambiar su temperatura. Entonces, ¿cómo aplicamos la definición de variación de entropía a una fuente como esta? Bien, lo que hacemos es asumir que esta cantidad de calor que intercambia lo hará en contacto con otra fuente térmica cuya temperatura difiere con la de ella, con la de la primera fuente, en un diferencial T. De esta manera no hay un salto finito de temperatura y en un tiempo infinito se puede intercambiar una cantidad de calor finita entre ellas. En ese contexto, la evolución es reversible y podremos decir que S2 menos S1 es la integral entre 1 y 2 por este camino irreversible de delta Q sobre T. Pero en este camino reversible la temperatura permaneció constante entre 1 y 2 y el resultado de la evolución es el intercambio de la cantidad de calor Q. Esto lo podremos escribir así: T permaneció constante, o sea, S2 menos S1 para una fuente térmica de capacidad calorífica infinita es Q sobre T. Y menos frecuentemente, pero puede ocurrir, nos enfrentaremos con fuentes térmicas de capacidad calorífica finita, es decir, fuentes térmicas que al intercambiar calor cambian su temperatura. Esta característica de la fuente térmica quedará descrita por su capacidad calorífica, C, que en el caso más general podrá ser una función de la temperatura. Lo que tenemos que hacer aquí es asumir que la fuente intercambia calor de manera reversible de forma tal que al cambiar su temperatura en un diferencial T, el calor intercambiado por ella es C por diferencial T, con lo cual S2 menos S1 será la integral de C diferencial T sobre T entre 1 y 2. Si C es variable con la temperatura, deberemos disponer de una expresión analítica que establezca esa funcionalidad para incluirla en la evaluación de la integral. Si C es constante, S2 menos S1 será C logaritmo natural de T2 sobre T1. Y estas son dos expresiones adicionales para casos que vamos a tener que analizar frecuentemente. Ahora bien, tenemos una variable de intensiva de estado nueva, definida, sabemos cómo calcular su variación en algunos casos,
hasta aquí, surge la siguiente pregunta: ¿qué recursos nuevos nos aporta la función entropía? ¿Qué herramientas nos agrega para analizar problemas de evolución de sistemas materiales en los que hay intercambio de calor y trabajo? Bien, en primer lugar, sabemos que si elegimos la frontera de nuestro sistema, extendemos la frontera de nuestro sistema de manera de convertirlo en un sistema adiabático, es decir, en un sistema que no intercambia calor con el medio, esto lo haremos sumando a nuestro análisis inicial de nuestro objeto de interés las partes del medio con las que este objeto de interés nuestro intercambia calor. Eso nos hará extender nuestro sistema hasta tener uno adiabático. Bueno, sabemos que en ese sistema adiabático la entropía solo puede aumentar. Y esto es información adicional con la que ahora contamos. Pero además de esta definición surge que diferencial S, un diferencial total exacto, es delta Q sobre T, delta Q reversible. O sea, que una cantidad de calor infinitesimal intercambiada en forma reversible es T por diferencial S. O sea, Q sub R es la integral de T diferencial S entre S1 y S2. Esta expresión es la equivalente en cantidad de calor a la que teníamos para trabajo intercambiado por el sistema a través de su frontera con el medio para evoluciones reversibles. Esa ecuación anterior de trabajo de expansión o trabajo de circulación en evoluciones reversibles le daba al diagrama PD una potencia de cálculo que hizo que lo utilizáramos extensamente en el análisis de problemas de evoluciones de sistemas materiales. Bueno, ahora surge el diagrama TS, como hemos visto en un bloque anterior. Esto ya le da al diagrama TS una potencia equivalente a el diagrama PB. Pero además, en el diagrama TS, las adiabáticas reversibles son verticales, independientemente de la naturaleza del sistema, y ocurre que las evoluciones adiabáticas son muy frecuentes en dispositivos termomecánicos destinados a intercambiar calor y trabajo, de manera que podremos dibujar de manera sencilla ese tramo de una evolución de un dispositivo. Y si la evolución no es reversible y es adiabática, sabemos que solo puede terminar a la derecha de la evolución adiabática reversible. O sea, ya sea que sea un calentamiento o un enfriamiento, si es irreversible tiene que terminar a la derecha de el estado inicial. Y esto también es información adicional que nos aporta la función entropía. Vamos a ver cómo sacarle provecho.